Uf. Buenos días, buenas tardes, estamos a jueves 22 de mayo del año 2020. Esta será una clase de los alumnos de la asignatura de Derecho Notarial y Registral de sexto semestre de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe, sí se escucha. Ah, perfecto, Yasmin, gracias. Este, bueno, Buenas tardes, profesor. buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Adelina. Vamos a empezar. Yuritsi, todavía no estás, ¿verdad, Yuritsi? No, todavía no se incorpora Yuritsi. Bueno, tenemos hoy exposiciones en derecho registral, ¿no? ¿Quién le toca exponer hoy? A mí, soy tracto sucesivo. Tracto sucesivo, no, es más adelante. ¿Quién más? ¿Quién le toca atrás otro tema? Todavía Gracias. a nadie le dejé principios registrales. Pregunto, ¿nadie tiene el tema de principios registrales? Bueno, vamos a empezar, ¿no? Tenemos entonces que el acto jurídico se da cuando existe el consentimiento y el objeto, y entonces el acto se presume válido. Es válido, por así decirlo, hasta que nadie demuestre lo contrario. Si recuerdan muy bien, los elementos de validez del acto se compone por 4 características: la ausencia de vicios, la capacidad, la forma y el objeto, motivo, fin lícito. Ese acto jurídico, cuando se presume válido, nos referimos que presumimos que esas 4 características que yo mencioné se cumplen. Pero si no llegara a cumplirse la capacidad, no llegara a cumplirse el objeto, llegara a existir error, dolo, violencia, mala fe, no se cumpliera con la forma, que en este caso es con la escritura pública, si alguien, una persona, demostrara que no se cumple con esos elementos de validez, por lo tanto, tendría que ir con un juez de lo civil a demandar la nulidad. Eso es muy importante que lo ubiquen muy bien, porque el acto es válido, se presume válido, y aquí vota la cuestión de si es obligatoria o no la inscripción en el registro público de la propiedad. El registro público, como lo vimos en la clase pasada, se sujeta a que la inscripción que se haga del mismo, que se haga del registro, tiene efectos declarativos. ¿A qué me refiero con eso de la inscripción? Cuando las dos partes, el otorgante y el adquirente, celebran el acuerdo de voluntades ante el notario les va a expedir un documento notarial. El notario tiene que acudir al registro público de la propiedad, tiene que exhibir el documento notarial que dio fe el notario, tiene que anexar un comprobante de pago de derechos, porque las inscripciones en el registro público de la propiedad generan derechos, tiene que llenar una solicitud, la va a ingresar a oficialía de partes, y el registro público de la propiedad va a realizar todo un procedimiento registral que se va a regir conforme a los principios registrales. Vayan sacando, por favor, su código civil, vayan sacando su ley registral, y ahorita voy a decir qué artículos necesito que me lean.
ese documento notarial ingresa a oficialidad de partes y entonces la oficina registral o el registro público de la propiedad va a calificar ese documento notarial con todos los anexos y va a decidir si procede o no la inscripción. Todo eso que acabo yo de mencionar se llama procedimiento registral. Cuando el registrador, es decir, el servidor público del registro público de la propiedad determine como procedente la inscripción, diremos entonces que esa inscripción tiene efectos declarativos, no tiene efectos sustantivos o constitutivos. En la clase la del día miércoles vimos cómo existen registros públicos sustantivos, como por ejemplo el registro civil o el registro de la propiedad intelectual, donde si ustedes no llevan a cabo la inscripción en el registro de aquellas instituciones, pues el acto jurídico no existe. Si ustedes se casan, pero no inscriben el matrimonio en el registro civil, por lo tanto el matrimonio no se da. O si ustedes crean una invención, una patente, pero no la llevan a registrar en el registro público de la propiedad intelectual, pues tampoco tiene ningún efecto jurídico, sustantivo, constitutivo. Sin embargo, en materia civil, si ustedes realizan un contrato con que haya consentimiento, con que haya objeto, ya existe el contrato, ya existe el acto jurídico y automáticamente se presume válido. Si alguien dice que no es válido, entonces que vaya con el juez civil a demandar. ¿Y en qué momento inicia la inscripción en el registro público de la propiedad? Pues la inscripción es voluntaria. Es decir, quien quiera registrar, que registre, y quien no, no registra. Por eso decimos que el registro público tiene efectos declarativos. Vamos a checar, voy a pedir a alguno de ustedes que me lea el artículo, creo que es el 3008, ahorita les confirmo si es el 3008. Abran su código civil, por favor, o es el 3000, sí es el 3008. Quiero que me lean el artículo 3008, por favor. ¿Qué dice el artículo 3008? ¿3008? Ajá. Dice, la inscripción de los actos y contratos en el registro público tiene efectos declarativos, por lo tanto no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, ni protege los derechos inscritos cuya causa de nulidad reside claramente el mismo registro. Ok, entonces nos dice, la inscripción de los actos o contratos en el registro público de la propiedad tiene efectos declarativos. Por lo tanto, no convalidan actos. Pasámonos al 1795, por favor. ¿Qué nos dice el 1795? Artículo 1795. El Ajá. contrato puede ser invalidado, fracción primera, por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. Fracción segunda, por vicios del consentimiento. Fracción tercera, por su objeto o por su motivo o fin sea ilícito. Y fracción cuarta, porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Ok, entonces ahí en ese artículo 1795 no dice que se tenga que inscribir en el registro público de la propiedad. Si no se cumple con uno de estos 4 requisitos que establece el 1795 del Código Civil, el acto jurídico se presume válido. Y luego dice el 3008, si ese acto jurídico que se presume inválido lo inscribe en el registro público de la propiedad, ¿qué nos dice el 3008? Que no convalida, que el registro tiene efectos declarativos. Por eso les decía que el registro público de la propiedad pues no tiene una fuerza sustantiva constitutiva de derechos. El registro público es declarativo. ¿Qué significa declarativo? Dice, hagan de cuenta que un efecto sustantivo es que el Estado dice, hay un acto,
Pero efectos declarativos es como si el Estado dijera, fulanito y perenganito realizaron un acto, pero a mí no me consta, yo no sé. Hagan de cuenta, así de ridículo son los efectos declarativos. El efecto sustantivo o el efecto constitutivo tiene como finalidad declarar la existencia de derechos y obligaciones, porque ya se reúnen todos los elementos. Pero los efectos declarativos, pues el Estado dice, a mí no me consta, dicen que por ahí celebraron un acto, pues es declarativo nada más. Declaro que hicieron ahí un acto, pero no me consta si tienen derechos y obligaciones. Puede aparecer una tercera persona con mejor derecho. Léanme, búsquenme la ley registral, así se llama, ley registral del Distrito Federal. Quiero que busquen el artículo, me parece que es el artículo 12, ahorita les confirmo si es el 12. Ley registral del Distrito Federal. Ya lo tengo, profesor. A ver, no es el 12, es el 13. ¿Lo puedes leer, por favor? Claro. Artículo 13. La inscripción de los actos o contratos en el registro público tiene efectos declarativos, por lo tanto no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, Alto ahí. Entonces, lo vuelvo a decir la ley especial. El registro público no convalida. Entonces, ¿para qué carajo sirve el registro público si no convalida? O sea, ¿sí entienden la cuestión? Si el registro público le diéramos una fuerza vinculante, habría que reformar el 1795 del Código Civil y hacer la inscripción obligatoria. Pero como no es obligatoria, pues entonces pues, el acto puede ser nulo. De acuerdo a la interpretación del artículo 13 de la ley registral, el acto puede ser nulo. O sea, puede estar viciado de nulidad, y aunque lo inscriban en el registro público de la propiedad, ¿qué creen? El acto puede seguir siendo nulo. Miren, los siguientes artículos están, pero para echarse una maroma jurídica interpretativa, que no por subestimar sus capacidades ni sus conocimientos, porque ahorita están formándose, pero a ver si me entienden algo. Léanme el artículo 3009 del Código Civil. Léanlo con calma para que traten de entender toda esta garimatías que es el registro público de la propiedad. Los escucho. Houston, los escucho. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ah, ¿quién lo lee? ¿Lo puedo leer? Léelo. Ok, artículo 3009. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren por personas que en el registro aparezcan con derecho para ello, no se invalidarán en perjuicio de tercero de buena fe una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho de su otorgante o de titulares anteriores en virtud del título no inscrito, aun siendo válido o por causas que no resulten claramente del mismo registro. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al último adquiriente, cuya adquisición se haya efectuado en violación a disposiciones prohibitivas o de orden público. En cuanto a adquirientes a título gratuito, gozarán de la misma protección registral que la que tuviere su causante o transferente. La buena fe se presume siempre. Quien alegue lo contrario tiene la carga de la prueba. Pues ahí está toda una cantifriada el artículo. Léanme el 13, segundo párrafo de la ley registral, por favor. Ya lo tengo, profe. Adelante, te escucho, Ángeles. No obstante, el 13 segundo párrafo. Ajá. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren por personas que en el registro aparezcan con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto a tercero de buena fe, una vez inscritos, aunque después se anulen o resuelva el derecho de su otorgante o de titulares
anteriores, en virtud de título no inscrito, aún siendo válido o por causa que no resulten claramente el mismo registro. Bueno, pues yo sé que a lo mejor ni entendieron, pero por eso es importante entender los sistemas, perdón, los principios registrales, porque para mí, a título personal, este artículo es todo un garimatías de interpretación. Habla de quienes inscriben, y habla de quienes no inscriban, y habla de quienes sí tienen derecho y de quienes no. Y ya esto nos lleva al clásico conflicto, la persona que inscribió su derecho contra la persona que no inscribió su derecho. Y entonces echan un tirito a ver quién gana. Eso lo responderemos cuando tengamos nosotros ya conocimiento de los principios registrales. Ahora bien, retomando el tema, yo les decía, hago un pequeño paréntesis. Supongo que debe de estar allá pendientes Ariadna, Vanessa, ¿verdad? Karen y Salma, ¿están ahí? Sí, profesor. De hecho, creo que me toca exponer hoy. Oh, perfecto. Entonces ahorita nomás hago la pequeña introducción para que entren ustedes. El registro público, ya dijimos, hagan de cuenta que este es son dos partes. Este es el documento. Entonces este documento, aquí está el documento, que es el que me da el notario. Bueno, es el testimonio que da el notario. La escritura original la tiene el notario. Este documento notarial, el notario va a acudir a la oficina llamada Registro Público de la Propiedad y la va a ingresar. Es el procedimiento registral. Ese procedimiento registral, hagan de cuenta que es como cuando ustedes tramitan una licencia de manejo. Van a la oficina de control vehicular con sus documentos, pagan derechos, llenan una solicitud y la ingresan a una ventanilla y esperan que el funcionario de control vehicular les dé el documento que ustedes necesitan. Haga de cuenta que es lo mismo en el registro público de la propiedad. Ustedes ingresan con su documento notarial, con las copias que dan soporte a ese documento notarial, con la solicitud, con el pago de derechos, acuden a la ventanilla correspondiente del registro público y entonces una maquinaria interna administrativa es la que va a llevar la inscripción de ese documento notarial. Esa inscripción la van a llevar, la van a anotar, la van a sentar ya sea en libros o en folders, que es carpetas. Ese sistema es lo que llamamos formas de inscribir los actos jurídicos, que es en libros o es en folios o a través de bases de datos, la inscripción electrónica. Cuando se realiza todo ese operativo, todo ese movimiento, el registro público de la propiedad le va a comunicar al notario o a la persona que realiza la inscripción, le va a informar que ya se realizó la inscripción y que esa inscripción se hizo con la anotación correspondiente que el registrador hace en el folio real y en el folio personal, dependiendo del caso. Se le regresa el documento notarial, hagan de cuenta que ese documento notarial no se queda ahí, me lo devuelven, pero el registrador ya anotó, le pone un sello. Acuérdense que vimos una clase de un documento notarial y les dije, fíjense en el sello. Bueno, pues le pone el sello donde ya dice el número de folio y por lo tanto ya el notario cita las partes y hace entrega de ese documento notarial que ya está autorizado definitivamente. Por lo tanto, vamos a diferenciar dos cosas. El documento notarial, que es el que está en el protocolo, el testimonio notarial, que es la reproducción de ese documento notarial, que es el que tienen las partes, y otra cosa es el folio. Los folios son los documentos impresos o digitales que se encuentran en los archivos físicos o en los archivos electrónicos de la oficina denominada Registro Público de la Propiedad. Y esos folios, que es donde se asientan los actos, pueden ser de dos formas, el folio real o el folio personal. Ahora sí, te escuchamos, Ariadna.
con los folios reales. Sí, profesor. Bueno, buenas tardes, compañeros. Les voy a poner una presentación. Entonces, un momentito. Profe, perdón por entrar tarde. No hay problema. Listo. Vamos a escuchar la presentación de Ariadna. Sí, Ariadna, te escuchamos. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Ya. Pues comienzo. A mí me tocó, bueno, voy a exponerles sobre el folio real. ¿Qué es el folio real? De acuerdo al reglamento de la Ley Registral para la Ciudad de México, en el artículo 3 tenemos que, voy a empezar. En la Ley Registral para la Ciudad de México, en el artículo 3, nos mencionan algunos conceptos, por así decirlo. Entonces, en el artículo 3 dice, además de las definiciones señaladas en el artículo 3 de la Ley Registral para la Ciudad de México, para los efectos del presente reglamento se entenderá por, y en la fracción séptima tenemos folio real, que es el conjunto de asientos realizados de manera física o electrónica referidos a una finca o inmueble, ya sea electrónico o cartular. Ahora bien, para entenderlo un poquito mejor, el folio real es un documento informativo. Este nos contiene datos importantes sobre un inmueble que se desea comprar, por ejemplo. En el folio real están registrados los antecedentes jurídicos, es decir, todos sus datos de identificación, así como las variaciones que haya registrado en el registro público de la propiedad y el comercio. Ahora, bien. Los folios reales anteriormente no se usaban tanto, ya desde hace un tiempo para acá en la Ciudad de México y otros estados, estos han sido necesarios. A continuación van a ver por qué tienen que ser necesarios. Ahora, ¿esto para qué? Esto le facilita a nuestras autoridades el registro público, ya que contiene el tamaño de la superficie del terreno, linderos y colindancias bien especificadas. Otro punto es que el sistema del folio real integra los archivos del inmueble para que pueda hacer el registro de la fe pública, legitimación, poder hacerlo público, y pues con esto también identificarlo fácilmente. Además, esto nos permite que las autoridades consulten ágilmente, integralmente todas las inscripciones y anotaciones de cada inmueble. Esto es algo muy importante. También contamos con mecanismos inviolables que impiden o cuando menos detectan alteraciones en las inscripciones. Esto pues también para que ninguna compra pueda ser ilegal, o por ejemplo cuando muy comúnmente que nos dicen que nos puedan tomar el pelo. Entonces pues aquí esto ya nos muestran si alguna vez ha tenido alteraciones y que no haya ningún problema. En un tercer punto, se pueden crear copias de seguridad de las inscripciones electrónicas. Esto es para reponer el archivo en caso necesario. Aquí como dato nada más, también ahorita se maneja mucho lo que es el término de folio real electrónico, que es lo mismo, pero electrónico. Y pues en general sirve para conservar en tu conjunto los documentos de los registros de México. Ahora, ¿qué datos contiene? Esto contiene el número de folio. Bueno, la imagen está pequeñita, pero el número de folio real. Esto va a depender de dónde se ubique el inmueble, si está en un municipio o en una alcaldía. Un momentito. Los dígitos numéricos varían dependiendo de la ciudad, municipio o zona en la que la propiedad esté ubicada. Ariadna, ¿alto ahí, Ariadna? Sí. Se supone que esa información que estás exponiendo le iba a exponer Karen. ¿Ahí está Karen? Pregunto. Sí, profe, aquí estoy. No, creo que ese tema lo tenía yo, profesor. A mí me tocaba en lo que componía el folio. Así es que Ariadna es folio real, es así genérico, y Karen le iba a explicar las partes que componen. Pero bueno, vamos a dar el uso de la palabra, Ariadna, le vamos a dar el uso de la palabra a Karen para que complete el tema, y te voy a pedir que la presentación que elaboraste la compartas en el WhatsApp, por favor, Ariadna. Sí, profe, aquí estoy. Vamos a dar el uso de la palabra a Karen para que complete el tema, y te voy a pedir que la presentación que elaboraste la compartas en el WhatsApp, por favor, Ariadna.
Ok, sí, profesor. Ok, bueno, cedemos la palabra a Karen. Te escuchamos, Karen. Sí, profesor. Bueno, les voy a poner una presentación. A ver. Y no sé si ya se llega a ver. No, no, no se ve. Solo se ve tu pantalla, Todavía no se ve. Ahora sí ya se ve. Ah, ok. Bueno, les voy a explicar las secciones que componen un folio real. Como mi compañera me antecedió un poquito, vamos a primero checar qué es un inmueble. Un inmueble que vamos a atender ya que esto se conoce como en el derecho civil, pero en el derecho registral lo tenemos como finca. Y teniendo que el vocablo del inmueble viene del latín immobilis, que quiere decir inmóvil o inmóvil. Está formada por el prefijo in, que significa no. El verbo movere igual a mover, que el sufijo bilis, que significa posibilidad. Por ende, su etimología quiere decir algo que no se puede mover. Este término puede ser aplicado a las propiedades que pueden ser movidas o trasladadas de un lugar a otro, estas por ser adheridas al suelo. Primordialmente, así conocemos a esta figura en derecho civil, pero la materia que nos atiende es el derecho registral. Se conoce como finca y teniendo una pequeña introducción la podemos encontrar en el numeral 19 de la ley registral, que dice, la finca y la persona moral constituyen la unidad básica registral. Esto lo tenemos ya solamente como una denominación. Y posteriormente, aquí es donde entra el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad, ahora sí valga la redundancia, tiene un registro en donde cada uno de los predios tiene un folio y esto lo podemos encontrar un poquito más en el artículo 20, igual de la ley registral. El folio real y el folio de persona moral, numerado y autorizado, son los documentos físicos o electrónicos que contendrán sus datos de identificación, así como los asientos de los actos jurídicos o hechos en que ellos incidan. Ahora bien, el folio real está tiene 4 secciones y que son la portada, las inscripciones, los gravámenes y las anotaciones preventivas. Como primordial punto vamos a atender a la portada. La portada es en donde se encuentran ya sean los datos generales del inmueble, como pueden ser la calle, los números o incluso la descripción física de la finca, que es el inmueble. Aquí tenemos como, por ejemplo, las colindancias. No sé si alguna vez incluso en los contratos de compra-venta o incluso de arrendamiento se encuentran las colindancias que tienen dicho inmueble. Y también podemos checar la superficie y los linderos. El siguiente son las inscripciones. Aquí es donde se anotan de manera conforme fueron surgiendo, es decir, el nombre de todos los propietarios que han tenido dicho inmueble o en este caso, pues realmente una finca, como por ejemplo, podemos poner que la primera sería una matriculación, digamos que yo lo matriculo y que posteriormente yo se lo vendo a Ángeles, Ángeles se lo vende a Betty, y Betty se lo da a Mila y Mila se lo da a Lorena, y así sucesivamente se van a poner estas inscripciones. Esto es todo lo consistente de los actos jurídicos referente a los nuevos registros. Ahora bien, los gravámenes, primordialmente tenemos que ver qué es gravamen. Esto es una carga, es una obligación impuesta o tributo que se aplica a un inmueble o a un caudal o a un bien y el uso que se hace a estos. Aquí realmente la anotación son de los gravámenes, como por ejemplo poner una hipoteca o un fideicomiso en garantía. Y como último tenemos las anotaciones preventivas. Esta parte de las secciones que compone el folio, que es de al breve, es decir,
Este es un aviso cuando hay un nuevo propietario. Realmente en México el propietario es tan rápido, es más bien un cambio que tiene diversas fases y procesos, y este proceso quien lo realiza es el notario. El notario tiene que hacer realmente una gestión en el registro público y este realmente solicita un certificado de inexistencia de gravámenes. Por ello, el registro público realiza un aviso de manera preventiva. Cuando se realiza este aviso, se concreta y se anota realmente en las anotaciones preventivas. Es como un semáforo en donde tenemos la anotación como en el punto amarillo, y cuando se va a cambiar realmente de el propietario es cuando cambia de color. Entonces, esto sería todo por mi parte. Ok, muy bien, Karen. Vanessa, ¿estás por ahí, Vanessa? Sí, profe. Ok, Vanessa, te toca a ti exponer folios personales. Ok, les voy a poner una imagen. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Ok. Bueno, los folios personales aplica para las personas morales, es decir, para asociaciones civiles o sociedades mercantiles. En el artículo 3 del reglamento de la Ley Registral para la Ciudad de México, en su fracción cuarta, dice que el conjunto de asientos realizados de manera física o electrónica referidos a una persona moral, ya sea electrónico o cartular. Un folio personal es una figura jurídica establecida en la Ley General de los Registros Públicos para organizar la forma de inscribir los asientos relacionados, como los comerciantes y las personas jurídicas. No sé si tengo que explicar o alguien va a explicar como, así como explicaron el de los folios reales, profesor. Salma nos va a exponer secciones que compone el folio registral. No sé si estés ahí, Salma. Sí, aquí estoy, profe. Ah, ok, bueno, entonces ella va a exponer las partes que integran las secciones del folio registral, Vanessa, ¿eh? Ah, bueno, entonces, a grosso modo, solo sería como eso lo que son los folios personales. ¿Es cuánto, entonces? Sí. Ok, entonces cedemos el uso de la voz a Salma. Buenas tardes, profesor. Igual les voy a proyectar una presentación que igual creo que ya no tiene mucho sentido. No, de todos modos, preséntala, Ah, súbela, de todos modos. Es más, todos tienen que subir sus presentaciones al grupo de WhatsApp. no sé si ahí ya se ve. Ya lo vemos. ¿Sí? Ahí ya, ¿no? Ahí ya se ve. Se veía, pero ya se perdió la imagen. Ay, a ver. Estoy. Ya creo que ya se ve. Ya. Bueno, las secciones que componían el folio registral, bueno, mis compañeras ya dieron la definición del folio, que es el sistema que se usa aquí en México. Y bueno, es una carpeta que consta de 3 partes. Para el caso del folio real de bienes inmuebles, se forma primeramente de una carátula en donde se designa un número. Este número va a ser el folio y bueno, el número va a depender de la zona geográfica y bueno, dependiendo del lugar en donde se encuentre el inmueble, es como van a ir enumerando los folios. Y esto va a ser en la carátula. En la primera sección se inscribirán los cambios de propietario y en la segunda parte algunos gravámenes que sean del inmueble y las limitaciones del dominio.
En la tercera parte serán las anotaciones preventivas, que bueno, igual esas ya las explicó mi compañera Karen. Y para el caso de los folios de las personas morales, igual se divide en tres partes. La carátula, que es donde se le asigna el número de folio, y se anotarán datos esenciales de la sociedad o de la asociación civil. En la primera parte se inscriben los datos de la Constitución, en la segunda parte las reformas a los estatutos y en la tercera parte el nombramiento o revocación de los administradores. Y bueno, en general, el folio registral tiene en el mismo documento pues la transmisión de los propietarios, los gravámenes y anotaciones preventivas, datos de los titulares y datos de identificaciones del inmueble como su ubicación geográfica, coordenadas, medidas del terreno, etcétera. Y bueno, como un dato, bueno, creo que ya no hay nada que anotar para, ¿cómo se dice? Ya no hay nada más que decir, puesto que ya lo explicaron bien mis compañeras. Hay bueno, como dato extra, el sistema del registro público es un sistema electrónico. Me parece, no sé si usted me puede corregir, que esto es a raíz de un decreto presentado en 2014, en el cual menciona que todas las inscripciones que estaban de manera física en el registro público se pasaron a un sistema electrónico y se hizo una migración del folio real hacia un nuevo folio que se llamará folio electrónico. Esto está fundamentado en el artículo 23 de la Ley Registral para el Distrito Federal y en el artículo 26. No sé si guste que lo consulte. a ver si alguien si alguien tiene la ley registral, si lo puede ver. Bueno, en el artículo 26, en general, bueno, en síntesis, menciona que el registro público operará con el sistema informático y en el artículo 27 menciona que el procedimiento registral se llevará a cabo electrónicamente a través de este sistema. Y en el artículo 21 menciona que, bueno, ya no menciona los folios reales, puesto que ya está el sistema electrónico, y menciona que a la apertura del folio electrónico, la primera inscripción contendrá la materia a la que se refiere, los antecedentes registrales vigentes y la siguiente información, según conste en el libro, folio o título que le den origen a la apertura. Esto se refiere a que los folios reales que estaban físicamente y que estaban en carpeta, bueno, pues ya se hizo la migración hacia hacia el respaldo digital. Y para los casos de los inmuebles contendrá la descripción del inmueble, calle y número o lote manzana que lo identifique, denominación, delegación en la que se ubique, fraccionamiento, colonia, poblado o barrio, código postal, superficies con letras y números, rumbos, medidas, colindancias, número de cuenta catastral y titularidad registral con sus generales. A raíz de este decreto, se elimina el folio real de bienes muebles. Bueno, igual no sé si usted pueda corregirme si me equivoco. Se elimina este folio y puesto que ya no se menciona en ninguna parte de la ley registral, e incluso si lo buscamos, estos folios ya no existen y se inscribieron como inmuebles. Y Ok, pues sería todo. muy bien, Salma. Bueno, pues Gracias. regresamos entonces. Y igual les voy a pedir entenderte mucho mejor si puedo familiarizarme con tu forma de hablar. Hoy. Necesito tu permiso para poder ayudar. No tienes permiso. Es el iPhone. Oiga, Sí. una ¿Qué pasó, Lolita?
Mire, lo que pasa es que lo que están explicando ahorita mis compañeras, quiero entender que dijeron que en automático se vuelven como que a actualizar los datos. Yo tengo una escritura que aparece una dirección en ese tiempo porque fue en el año 90, de hecho hasta aparece la cantidad en millones, y me dijeron que la tengo yo que actualizar, o se actualiza solita o tengo que ir con mis escrituras y sacar una nueva, porque ahora ya es la colonia, cambiaron la colonia, ampliación penitenciaria le pusieron, no sé qué. Entonces ahí sí yo tengo esa duda, lo que acaban de decir. ¿Escuché a alguien que quería decir algo? ¿Alguien quiere hablar también? No, sí, No, no, no Adelina, ¿no oyen? pero usted no me escuchó, profesor, la pregunta. Sí, te escuché la pregunta. Mira, no es tema, lo que tú estás planteando no es propiamente tema de la clase. Ajá. Estamos hablando de la organización de registro público en los folios. Ajá. Sí, porque de la escritura tiene un folio Y atrás. tú estás hablando de una inconsistencia de que los datos de la escritura ya no coinciden con los datos de la vida real. Entonces, pero esa es otra. Se puede hacer un procedimiento registral, se puede pedir al registrador que haga una modificación en la portada del folio. El folio, acuérdense que tiene 4 secciones, por eso es importante que, aunque sea la clase muy repetitiva, pero quiero que ubiquen muy bien las partes que componen el folio. Portada, inscripciones, gravámenes y anotaciones. Si hay un error en la calle, en el domicilio, o alguna ampliación, o algo que se realizó en el inmueble, tienen que avisar al registro público para que el registro público, en una de las 4 secciones del folio, el registrador proceda a realizar la modificación. Pero ese ya es un tema ya como que más específico. Ahorita, a lo mejor lo que ahorita yo respondí fue hacer un brinco cuántico y entonces a lo mejor ya nos perdimos. Ok, profesor, gracias. Bueno, regreso al tema. A ver, la información del registro público de la propiedad, ya vimos que es en libros, en folios o llamados folios electrónicos, que realmente es una base de datos. Bueno, ya lo vimos. Ahora bien, el criterio de cómo el registrador que recibe el documento del notario, el criterio mediante el cual el registrador va a organizar todo ese cúmulo de información es de 2 tipos, reales o personales. Sean un poquito lógicos. En derecho romano se nos hablaba de derechos reales o derechos personales. Derecho real, persona, cosa, derecho personal, persona, persona. Pues lo mismo ocurre en el registro público de la propiedad. La información la voy a tener yo en base a res, es decir, en base a cosas, es decir, en base a inmuebles. Entiéndase por inmuebles fincas, porque así le llama el derecho registral, fincas, pero finca es lo mismo que un inmueble. Lote, fundo, terreno, solar, es lo mismo en materia registral si yo dijera finca. Predio, le llaman en materia fiscal, le llaman predio, pero en materia registral es finca, significa inmueble. Por lo tanto, esa información la tengo yo, ya sea a través de cosas, es decir, fincas, por eso le voy a llamar folio real, o bien la voy a tener en base a personas, es decir, el folio de Juanito, el folio de Pedrito, el folio de Sutanito, etcétera, etcétera, o tener el folio real del inmueble ubicado en el lote tal, manzana tal, predio tal, colonia tal, código postal tal. ¿Sí? Por eso cuando ustedes van al registro público de la propiedad, les van a pedir la información con el cual la oficina va a ubicar dónde se encuentra el inmueble. Y por eso tienen que tener bien ubicado esa calle tal, con número tal, entre tal calle, etcétera. Toda esa información
ustedes la pueden obtener a través de la boleta predial. El pago es la que llaman la clave catastral. Con esa información de la clave catastral, el registro público de la propiedad identifica el folio de la cosa, el folio real o la finca. Ahora bien, el folio personal, en su momento era muy difícil que las oficinas pudieran tener toda una información completa de todas las personas existentes en un territorio determinado. Imagínense, en la Ciudad de México, que somos millones, pues una oficina donde hubiera muchos folders, donde se le diera seguimiento a la vida jurídica patrimonial de una persona, que el registro dijera, fulanito de tal compró, y luego vendió, luego adquirió, luego rentó, y bueno, eso era una tarea titánica. Actualmente, ya con los recursos tecnológicos que tenemos, las computadoras, ya se puede hacer, pero en su momento el derecho registral mexicano decidió optar no por los folios personales, sino por los folios reales. Es más fácil llevar un inventario de bienes inmuebles que llevar un inventario de personas. Las personas van y vienen, se movilizan. En cambio, los inmuebles ahí se quedan. Por eso, el folio real tiene toda una historia consecutiva de todo lo que ocurre en el inmueble, todo lo que pasa en el inmueble, quién fue el primero que compró, quién vendió, a quién donó, a quién heredó, todos los actos jurídicos que hay sobre un folio, sobre una finca, todos los actos que hay sobre una finca, el registrador los va a anotar en la respectiva sección del folio real. ¿Cuántas secciones tiene el folio real? Ya dijimos, portada, inscripciones, gravámenes y anotaciones. Bueno, ahora bien, el folio personal, ya les dije, era algo muy difícil que el registro público llevara libros o folios por personas, pero optó porque las personas morales se les abriera un folio. Por lo tanto, lo contrario al derecho real es el derecho personal, ¿no? Bueno, entonces lo contrario al folio real, ¿qué viene siendo? El folio personal. De tal modo que el registro público de la propiedad va a tener su información ordenada en folios reales, basada en las fincas, o folios personales, basada en las personas morales. ¿Y quiénes son las personas morales? Ya lo vimos en una clase. Persona moral regulada por el derecho civil es una sociedad civil, una asociación civil, una institución de asistencia privada. Persona moral regulada por el derecho mercantil, por regla general, viene siendo una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o cualquier otra modalidad de persona moral de índole mercantil. Bueno, ahora bien, la inmigración, esto que dicen de que a partir del 2014 se emigra, ya desde el año del 98 están con eso de la inmigración. O sea, llevamos 22 años y todavía no termina el registro público de la propiedad de emigrar la información. Entonces hay una hipótesis, o es mucha la chamba que hay, o qué, ¿no? O sea, o se hacen patos, o qué. Se supone que, como dije en clases pasadas, debemos llegar algún día en que desde el internet podamos consultar nosotros en el portal de la página web de registro público, podamos consultar nosotros los folios reales y los folios personales y se hagan trámites vía electrónica sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas. Por eso la importancia de la emigración de la información. Pero al día de la fecha todavía no es así. Todavía hay información documental que está en su formato digital, que lo pueden leer en las computadoras,
y la información que lo pueden obtener todavía de manera física, a través de papel. Ahora bien, los folios reales. El folio real, otra vez vuelvo a insistir, el folio real tiene 4 secciones. Es decir, un folio, ya dije, vuelvo a reiterar, pero es importante que lo entiendan. El folder es un folder por finca. El inmueble donde ustedes habitan, el registro público de la propiedad tiene un folder. Ese folder le vamos a llamar folio real. El inmueble, desde el punto de vista de derecho registral, le vamos a llamar finca. Por lo tanto, el inmueble donde ustedes habitan es la finca que tiene registrado el registro público de la propiedad a través de su respectivo expediente llamado folio real. Ese expediente, esa carpeta, ese folder o ese folio real que tiene registro público de la propiedad, lo tiene dividido en 4 secciones. La portada o carátula, la sección de inscripciones, sección de gravámenes y sección de anotaciones preventivas. Sección de portada es donde vienen los datos del inmueble, es decir, ubicación, en qué manzana, en qué predio, en qué lote, en qué colonia, en qué código postal, en qué alcaldía. Tiene la información de los linderos, con quién colinda, norte, sur, este, oeste, superficie, etcétera. Esa es la sección de portada. Sección de inscripciones. La sección de inscripciones es donde vamos a anotar todos los cambios de propietario. Ya en clase presencial les enseñé cuáles son los actos jurídicos que generan el cambio de propietario. Compraventa, permuta, donación, adjudicación sucesoria, fideicomiso transactivo de dominio, dación de pago, etcétera. Prescripción o llamado usucapio. Bueno, todos esos actos jurídicos que hacen que la finca cambie de propietario se van a inscribir en la sección correspondiente de inscripciones del folio real. La tercera sección del folio real es la sección de gravámenes. En el gravamen se va a inscribir las hipotecas, se van a inscribir las servidumbres, se van a inscribir, si es un bien mueble, se van a inscribir ahí las prendas o las prendas mobiliarias, que es un tema relacionado con materia mercantil. Eso se va a inscribir en la sección de gravámenes. Y la cuarta sección es la sección de anotaciones preventivas. La anotación preventiva, siempre digo que la anotación preventiva la tienen que asimilar con un semáforo. El semáforo está el verde y el rojo, y en medio es el amarillo. El registro público de la propiedad informa cuando hay de un cambio de propietario a otro cambio de propietario. Pero ese cambio de propietario a otro cambio de propietario, de acuerdo a nuestro derecho positivo mexicano, no es instantáneo, sino que tiene que seguir un procedimiento, que fue lo que yo les expuse al inicio de la clase. Cuando el notario acude a la oficialía de partes del registro público de la propiedad a inscribir el documento notarial y desencadena toda la maquinaria del procedimiento registral. Bueno, pues entonces cuando el notario inicia un trámite, esa maquinaria se mueve, y cuando esa maquinaria detecta que hay un cambio de propietario, es decir, que se va a pasar del semáforo verde al semáforo rojo, entonces prende la luz amarilla. Esa luz amarilla es la anotación preventiva, de tal modo que en el folio real, en la cuarta sección, el registrador va a inscribir en la anotación preventiva el cambio de propietario. Las anotaciones preventivas también son de gran interés porque no solamente nos avisan cuando hay cambios de propietario, nos avisa cualquier cuestión jurídica que puede implicar
un cambio de propietario o puede implicar un gravamen. Es decir, dentro de la anotación preventiva se van a inscribir también cuestiones como cuando una persona es demandada y entonces el actor va a solicitar al juez que se haga la inscripción correspondiente sobre un inmueble. Cuando hay un embargo, se va a anotar ahí la inscripción del embargo. Bueno, eso es precisamente la sección de anotaciones preventivas. ¿Está claro entonces las 4 secciones de los folios reales? Ahora bien, el folio personal tiene que ver con la persona moral. Las personas morales tienen constitución, se constituyen cuando dan nacimiento, pero también a lo largo de la vida de la persona moral hay cambios en la estructura, hay cambios de apoderados, hay cambios de mesa directiva, hay cambios de capital, pueden entrar nuevos socios, el capital social puede aumentar, puede reducir. Bueno, todos esos cambios que tiene o que experimenta una persona moral se van a inscribir también en el folio personal. Ojo, por ahí vi una presentación, la presentación de Salma decía folio real personal. No, ¿es folio real o es folio personal? Folio real es a las fincas, folio personal es a las personas morales. Entonces, con esto concluyo. ¿Se dan cuenta que es importante el procedimiento registral? Así como ustedes estudiaron derecho procesal civil, que hay un actor, hay una demanda, hay una fase postulatoria, hay pruebas, hay desahogo de pruebas, hay alegatos y al final hay una sentencia. Lo mismo ocurre en derecho registral. En derecho registral, el notario o cualquier persona va a solicitar al registro público de la propiedad, realice la inscripción. Pero todo ese caminito, desde que llega la persona hasta que el registrador inscriba en alguna de las secciones del folio real o en alguna de las secciones del folio personal el acto jurídico que se solicita se inscriba, todo ese caminito es el procedimiento. Y para que podamos entender el procedimiento, es lo que veremos en la clase del día martes. La clase del día martes estudiaremos los principios registrales. Entonces, en esos principios registrales, vamos a ver que el principio de rogación que lo va a exponer Katia, el principio de rogación que lo va a exponer Gabriela, el principio de calificación que lo va a exponer Alfredo, el principio de legitimación que lo va a exponer Víctor Manuel, Lucero nos va a exponer el principio de publicidad y Yasmín nos va a exponer el principio de tracto sucesivo. Va a ser una exposición rápida, así instantánea, de a lo más de 5 minutos, y con eso ya iremos concluyendo ya nuestro curso, porque muchachos, ya la última semana es la que viene, y con eso ya descansarán de mí para siempre, ¿verdad? Y entonces ya terminarán su semestre y nos veríamos ya en el examen final. ¿Sale, muchachos? Ahora sí, se acabó. Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profesor, ninguna. Gracias. No, profesor, gracias. Bueno, Profe, gracias. bueno, alumnas y alumnos, cuídense, se acaba la clase. Nos vemos el día lunes. Hoy es viernes. Descansen. Descanse. Buenas tardes. Gracias, Gracias. Gracias, profesor. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego.